Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos. Como siempre, hoy es domingo. Les habla Carlos Heredero, conductor y patrocinador de este espacio de todos los domingos por la noche, hablando sobre el calentamiento global, cambio climático, crisis climática o como quieran llamarle. Bien, vamos a darle bienvenida a los amigos que están ya presentes por acá. Rubén, bienvenido. Buenas noches. Gilar, bienvenido. Sé que hay otras personas por ahí, pero no puedo verlas todavía. Facebook no me las muestras aún. Hoy tenemos un programa que voy a catalogar de estelar, porque las noticias, vamos a tener un poco de todo hoy. Bien, y el final, Luis, bienvenido, buenas noches. Y el final, como siempre, la última noticia que va a ser para erizar los pelos a cualquiera. Así que si tienen frío, hoy refrescó un poquito aquí, si tienen frío, abríguense, porque se van a erizar con las últimas noticias. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar de inmediato. Me están dando saludos. Saludos a todos. Gracias por estar por acá. ¿Okay? Hoy tenemos un programa muy interesante, muy interesante. Vamos a comenzar porque tenemos muchas cosas que tratar hoy. Y les voy a decir algo sumamente importante. O sea, es increíble la cantidad de noticias que están saliendo sobre este tema, la cantidad de estudios científicos y en la medida, o sea, no pasa una semana, yo me quedo sorprendido, no pasa una semana sin que salgan varios estudios científicos de impacto. Cuando digo de impacto es cosas como las que vamos a tocar hoy. Bien, vamos a comenzar como siempre con cosas más suaves para ir calentando los motores poquito a poco. Bien, tengo por aquí, no sé si ponerles, no lo voy a poner el audio todavía, porque si no es un problema. Bien, eh, este es un video que muestra, bueno, se los voy a poner un par de ejemplos de propaganda de cosas que tienen que ver con propagandas, por ejemplo. Este video, este señor está poniendo un audio que es el mismo siempre, ¿ok? Y mientras tanto le muestra un texto a las personas en la pantalla. Entonces, para aquellos que escuchan esto en Spotify, bueno, no en los podcasts, no es necesario verlo. O sea, el mensaje es el siguiente. O sea, las personas están escuchando una canción que se repite, un mismo texto que se repite hablado, y entonces le muestran primero un texto y las personas entienden que eso es lo que están diciendo, es lo que están en el audio, ¿no? Pero sin embargo, cuando después empiezan a cambiarle el texto que está en la pantalla, las personas comienzan a darse cuenta que cualquiera de las cosas que le pongan en la pantalla caben en el audio que están escuchando, en las voces de las personas que están escuchando. ¿Qué nos quiere decir esto? La propaganda, la capacidad de cómo el ser humano espera. O sea, cuando te inducen a creer en algo, te lo crees. Sea bueno, malo, regular, positivo, negativo, ideológico, políticamente correcto o incorrecto, de lo que sea, del lado político que sea, del lado ideológico que sea, del lado religioso que sea. Cuando tú quieres creerlo, tú te lo crees. ¿Okay? El cerebro nuestro lamentablemente falla en esas cosas. Eric, bienvenido, mi hermano. Nelson, bienvenido. Tengo muy buenas noticias, o sea, buenas no, tengo noticias muy importantes hoy. ¿Okay? Y Jorge también, bienvenido. Este va a ser un programa estelar hoy. Bien, esto lo quería mostrar nada más. Vamos con una página. Déjenme poner esto más en el centro acá, que lo tengo un poquitico. A ver si se ve bien. Porque me está compartiendo. A ver, sí, creo que sí. Vamos a ver. No se estaba viendo toda la página. Ahora espero. Déjeme dejar de compartir un momentico para volverla a poner, porque es que obviamente hay algún problema con el, con el uso del proceso de compartir. Bien, ahora sí está visible. Bien. La cosa es que esta página nos pone unos ejemplos muy curiosos de
bueno, la pregunta del título, ¿qué estábamos pensando cuando salieron a la luz estos anuncios? ¿Ok? Este lo vamos a dejar, vamos a poner algunos ejemplos de las cosas porque es importante. O sea, el sentido de la propaganda en el mundo actual, ¿eh? es, es, es increíblemente potente la propaganda. De hecho, cuando usted ve YouTube o Facebook, o sea, todo funciona en base a propaganda. Y la propaganda, en el 99% de las veces, nos está, no solo nos está manipulando, sino que muchas veces nos da información que no es benigna y cuyo único objetivo es alguien que quiere ganar dinero. ¿Bien? Comida chatarra, como le llamamos en español, que la enriquecen con vitaminas y minerales para hacer que la gente consuma más. ¿Bien? O sea, esa comida chatarra no es beneficiosa. No hay que decirlo, a todos les gustan los donuts, a todos nos gustan de vez en cuando comer una hamburguesa, pero todo ese tipo, incluyendo la pizza, todo eso, ese tipo de comida chatarra, incluyendo ya los cereales que los niños comen aquí, que les venden a los niños, ¿no ves? Todo eso va en ese camino. ¿Bien? Entonces, lo enriquecen. Cuando usted ve que una cosa que le están agregando vitaminas y minerales, el único objetivo es vender más, hacer más dinero. No es que usted se alimente mejor, no es que usted no engorde y se mantenga físicamente activo o que se mantenga con una forma con los abdominales y todo como les gusta tener a los hombres, ¿no? Entonces, y las mujeres con el cuerpo escultural, no vas a lograrlo con este tipo de alimentación. ¿Bien? Entonces, la propaganda, lamentablemente, recuerde que hay una epidemia de obesidad. Bueno, estos son ejemplos magníficos de eso, ¿no? Esto, miren, esto es para llorar. Yo no sabía que esto existía, ¿ok? Y este es de los años 20 y pico, 1923. ¿Saben qué cosa es esto? Esto es un anuncio para que para inculcarle a los niños el amor por el plomo, ¿ok? O sea, ya se sabía, Vladimir, mi hermano, bienvenido, Renata, bienvenida. Este programa es súper importante, por favor. Entonces, inculcarles a los niños, o sea, este mensaje de propaganda estaba directamente dirigido a los niños para que, o sea, los soldaditos de plomo, las lámparas con plomo, la pintura con plomo, los espejos, los zapatos con plomo. O sea, y el plomo es un veneno. ¿Right? El plomo afecta la capacidad, particularmente para los niños, afecta la capacidad de aprendizaje, el desarrollo del cerebro. O sea, y sin embargo, las compañías que saben muy bien eso, o sea, se insertan se ponen a trabajar en la propaganda para cambiar la opinión y seguir ganando dinero, aunque el producto sea dañino. Bien, tenemos aquí, imagínense esto, o sea, echarle bebidas efervescentes a la leche de los niños. Seven Up, lo que Coca-Cola, lo que quieras, o sea, lo que quieras pensar ahora, porque esto es de hace unos cuantos años atrás, ¿ok? Esto es de los 50 y pico, 55, 53. Echarle bebidas a la leche porque le da un saborcito más no sé qué, o sea, pura propaganda, ¿ok? Hoy vamos a hablar unas cuantas cosas sobre esto, ¿ok? Pero estos son ejemplos sumamente interesantes de las cosas que han sucedido. Y por supuesto el tabaquismo, ¿no? La nicotina, como las compañías, que una de las razones por la que está aquí precisamente es porque las compañías de petróleo actualmente están haciendo, siguiendo el mismo libro que siguieron las compañías de tabaco. ¿Ok? O sea, no solo negar, sino hacer propaganda y tener grupos de poder, poner mucho billete en los lobistas en el Congreso, en el Senado, a nivel de gobierno, o sea, es increíble, o sea, todo el mundo, los doctores, todo el mundo estaba claro que el tabaquismo mata a las personas, que dañaba la salud de las personas, pero había gente haciendo dinero a costilla de eso. ¿Ok? No podemos olvidar eso en la sociedad moderna. Esto, miren, higiene femenina, ¿con qué? Higiene femenina para evitar broncas en el matrimonio. Escuchen esto. O sea, una de las causas de discusiones en matrimonio era que las mujeres no estaban suficientemente limpias. ¿Y con qué las mujeres debían solucionar el problema de la higiene femenina? Que yo estaba con Lisol, con Lisol. ¿Ok? Para los que viven aquí en los Estados Unidos, porque los que viven afuera a lo mejor no conocen el producto. ¿Ok? ¿Verdad? Imagínense una mujer echándose Lisol en sus partes privadas. O sea, no importa el daño que tú le hagas a las personas, no importa nada con tal de hacer billetes. ¿Ok? Y esto lo vemos en la sociedad diaria aquí, día a día. Los plásticos, lo hemos tocado aquí montones de veces, el envenenamiento con plástico de todo el ecosistema terrestre ha sido producto de varias cosas. ¿Ok? Una de la manipulación procedente de las compañías por hacer billetes y otra
por supuesto, porque nosotros hemos decidido aceptarlo. ¿Ok? O sea, el plástico está en todas partes ya, en la leche materna, en la placenta humana, los niños, tenemos plástico en los intestinos, respiramos y comemos más una tarjeta de crédito de plástico equivalente todas las semanas. ¿Ok? Esto, como la industria de la carne que tenía, y todavía existe un lobby, un grupo de personas que se dedican a inyectar la necesidad de comer carne porque está la industria detrás haciendo billetes. ¿Ok? Yo sé que a todo el mundo le gusta la carne, pero, o sea, hay datos que dicen que solo se recomienda por nutricionistas, solo se recomienda comer 2 o 3 veces carne a la semana. ¿Ok? Y yo sé que los latinos, y bueno, tenemos nuestras costumbres, nuestras cosas, pero por favor, vamos a tener, o sea, hay parte del problema con el calentamiento global, hay que reducir la población de vacas, hay que reducir el consumo de carne. ¿Eh? O sea, esto si no lo entendemos, el azúcar, bueno, imagínense, nosotros que los cubanos que nos gusta tanto el azúcar, ¿no? El azúcar no es beneficioso en muchos puntos, aunque yo soy fanático de ella y bueno, estamos adictos a ella desde niños, ¿no? Pero realmente, o sea, y los anuncios estaban ahí, pero bueno, esto cosas como las que venden ahora que tú ves por ahí, ¿no? O sea, procesos luminosos para curarte y no sé cuántas cosas más. Pero el más impactante de todo es esto. El DDT es bueno para todos, que no digo para mí, es para todos. Miren qué cara más felices tienen las vacas, las papas, las gallinas, los perros, los tomates, hasta las amas de casa. Todo el mundo está contento usando el DDT. ¿Ok? Y estas son las cosas que nos hemos insertado en la sociedad, o sea, hemos dejado de insertar en la sociedad por pura propaganda para que ciertas personas hagan billetes. ¿Ok? Recuerden que todavía ahora hay un montón de tanques de DDT en el fondo del mar, en la costa oeste de los Estados Unidos, que están a punto de liberar todo eso. Y eso es un problema grave allí. Bien, bueno, esto fue para relajar un poco. Algunas buenas noticias para ir entrando en calor. Escocia, no por primera vez, pero bueno, sí por primera vez, ha superado su capacidad eléctrica con fuentes renovables. ¿Ok? Y entonces aquí está el gráfico. Miren esto. O sea, ya entre el 2020 y el 2021 ellos habían logrado ya llegar al 100% de la capacidad. ¿Ok? Pero ya ellos superaron eso, lo cual quiere decir que se puede. ¿Ok? Recuerden que Uruguay también ha logrado algo casi similar. ¿Ok? Entonces, eh, se puede. Se puede hacer el cambio de energías sucias o fósiles a energías limpias. Y se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Y se puede. Lo están demostrando. ¿Ok? Escocia en este caso dice que piensan vender, ellos tienen solamente 5 millones de personas en su país, 5 millones y medio, pero es igual. O sea, cada país tiene que resolver sus problemas y tiene que enfrentar esto. ¿Ok? Entonces, ellos dicen que están pensando, por supuesto, en vender energía hacia afuera, ¿no? Hacia otros países, energía renovable, energía eléctrica producida a partir de fuentes renovables. Pero, por supuesto, un punto importantísimo, y eso viene para este país, viene para todos. Hay que actualizar y modernizar y ampliar la red de distribución eléctrica. Hay que hacerlo. Y eso va a costar billones de dólares. ¿Ok? O sea, para poder usar fuentes renovables, lamentablemente no era la idea original, pero ahora va a haber que trabajar en las redes de distribución eléctrica. Bien, entonces aquí, bueno, hay un problema porque ciertas parte conservativa del gobierno del Reino Unido que dicen que están tratando de frenar las energías renovables y que o sea, han rebajado tanto la posibilidad de ganancia de las compañías que van a trabajar ahí, que la última vez que se hicieron unos bids, una propuesta para quienes querían poner un campo de esto de generadores eólicos en el Mar del Norte, pues no hubo ninguna compañía que entrara en la competencia porque no había ganancias. ¿Ok? Y aquí puede haber ganancias, las puede haber. O sea, aparte de que tiene que haber subsidios del gobierno, que dicho sea de paso, o sea, todo el mundo dice, no, pero el gobierno no tiene por qué, nosotros son nuestros taxis y no tenemos por qué subsidiar eso. No, usted está subsidiando el petróleo que usted consume y que consumen todos los demás. O sea, la cantidad de billetes de los taxes nuestros que van a la compañía de petróleo, la gente no tiene idea. ¿Eh? Yo no sé si lo he tocado aquí antes, pero si no, lo trabajo para uno de los próximos programas. ¿Por qué las poblaciones de pájaros
de Norteamérica están decayendo. Y esto está pasando en todas partes del mundo. ¿Eh? Los pájaros son, como dicen, el canario en la mina de carbón. O sea, son uno de los tantos marcadores que hay en el medio ambiente para decirnos cuáles son los problemas que hay o cuándo hay problemas. ¿Eh? Las poblaciones de pájaros en el Norteamérica han declinado en más de 2.9 billones de pájaros. 2.900 millones de pájaros. ¿Ok? Uno en cada cuatro pájaros ha muerto, o sea, se ha reducido la población de uno en cada cuatro pájaros desde 1970. Eso es el 25%. ¿Ok? Y la pérdida va a continuar incrementándose en la medida que pase el tiempo. Dicen que las causas están entre la pérdida de terrenos que cambian para agricultura y por supuesto les eliminan los lugares donde ellos normalmente viven, los bosques y los árboles. La urbanización, que también es culpa nuestra, o sea, no solo que estamos talando árboles y limpiando terrenos para cultivar, sino también para hacer edificios o peor, para hacer negocios que lo único que hacen es que le dan dinero a alguien. ¿Okay? Como quieren aquí expandirse hacia los Everglades. O sea, eso es una lucha constante. Quieren seguir haciendo crecer la ciudad y llega un momento en que la ciudad, bueno, ¿de dónde tú vas a sacar la comida? ¿Okay? Bueno, la cosa es que eh, problemas con los pájaros también están las colisiones con las ventanas, ¿okay? Que todo el mundo debe haber visto eso alguna vez, yo lo he visto un par de veces ya. Puertas de cristal, los pájaros chocan con ellas y se dañan o matan, o se matan. Y los gatos. ¿Eh? Porque yo sé, y traigo este tema entre otras cosas, porque yo sé que todo el mundo dice, no, pero las turbinas eólicas, esos generadores de viento, matan los pájaros. No, señores, los pájaros los estamos matando, pero a borbotones, en cantidades enormes, hace muchísimo tiempo. ¿Con qué? Con nuestros edificios de cristal, con nuestras ventanas, con nuestros gatos. ¿Ok? Dicen, la cantidad de pájaros que mueren cada año golpeando ventanas es alrededor de 1.000 millones de pájaros. Y la cantidad de pájaros muertos por los gatos, por nuestros gatos, está entre 2.400 millones anualmente en Estados Unidos y Canadá. ¿Ok? O sea, para eso que se preocupan tanto por las muertes de pájaros de las turbinas eólicas, vengan a ver estos números y preocúpense mucho más. ¿Ok? Y tenemos que preocuparnos, porque los pájaros son parte importante del ecosistema. ¿Bien? Entonces, como bien dice, son el canario en la mina de carbón. O sea, ellos señalan, son uno de los tantos puntos que nos señalan los problemas que hay con el medio ambiente eh, y proveen funciones importantes como comiendo pestes, ¿no? Esto que llamamos los roedores, las ratas, garrapatas y todo este tipo de cosas, ¿no? Y mosquitos. Entonces, es preocupante este tema. Y esto está ocurriendo en todas partes del mundo. Aquí traigo otra noticia sobre el tema. Bien. Esta publicación, por supuesto que yo la recomiendo muchísimo, son muy buenos ellos. Eh, Acaba de salir y esto es sobre lo mismo, lloviendo sobre mojado. Bien, pero esta vez es un golpe durísimo a la industria de los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque se acaba. Yo no puedo creer que a estas alturas estén tirando fuegos artificiales aquí cerca. Bueno, la industria de combustibles fósiles se ha demostrado y acaba de salir esto es un descubrimiento, entre comillas, porque ellos lo sabían, pero ahora salió esta investigación de un grupo de periodistas. La industria de los combustibles fósiles sabía lo que iba a generar en el planeta, o sea, el calentamiento global y todos los problemas de enfermedades y todo lo que está sucediendo con los combustibles fósiles. Lo sabían ya no desde 1970, lo sabían desde 1954. Y todo el tiempo lo han estado negando y han estado creando campañas de propaganda para negarlo. O sea, el mismo libro de las compañías de tabaco. Bien. Una coalición de compañías, de no solo de fabricar autos, sino también de compañías petroleras, crearon este grupo que se llamaba Air Pollution Foundation, la Fundación de la Contaminación del Aire, creado por las compañías de petróleo. ¿Sí? Y pagado por ello. En aquella época dieron $13.814, que son 158.000 en términos modernos. ¿Okay? Y entonces pusieron al frente a este señor Killing, que es un científico
que es ahora le voy a mostrar qué fue lo que creó este señor, bueno, el primero que trabajó en estos temas, ¿ok? Y aquí está, o sea, compañías automovilistas de automóviles, compañías de petróleo, aquí están hablando, por aquí abajo está cuáles son las compañías que estuvieron pagando esto, incluyendo la Ford, ¿dónde está? Por aquí abajo. American Petroleum Institute, el Instituto de Petróleo Americano, el Western Oil and Gas Association, que ahora es el Western State Petroleum Association, y por supuesto también compañías de automóviles, ¿okay? Que están por aquí, a ver, está casi al final. Tengo tantas cosas marcadas que me cuesta trabajo encontrar. Bien. Está la Ford y varias compañías de automóviles, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Aquí, Ford, Chrysler, General Motors, ¿ok? Todos han dado dinero, dieron dinero. 18 compañías de automóviles en esa época, en 1953, dieron dinero para hacer el estudio sobre los efectos de los combustibles que estaban usando. Entonces, se han dedicado históricamente a negar, han ocultado estos estudios al planeta, no ya a la población de Estados Unidos, sino a todo el planeta, porque este problema está afectando a todo el planeta. Y lo sabían. Entonces, ¿qué les voy a decir? ¿No? O sea, esto, por suerte, una de las cosas que sacó fue que este señor, el Killing, creó esto en la famosa curva de Killing, que no es otra cosa que esto que ustedes han visto un montón de veces. No sé por qué se me salió esto de aquí espero que puedan verlo ahí, a ver. A ver, porque esta no está compartiendo. Esperen un momentico que se me salió del grupo. Ok, aquí está. Bien, esta famosa curva que deben haber visto en muchas ocasiones y en muchos lugares, esta curva es la famosa curva de Killing, que es la que dice cómo ha ido subiendo el nivel de CO2, de dióxido de carbono, en la atmósfera terrestre. ¿Ok? ¿Por qué? Por la quema de combustibles fósiles. Porque usamos nuestros automóviles, porque usamos rastras para mover toda la mercancía, barcos que generan también, consumen en tremendas cantidades de combustible, los aviones, los ejércitos, la producción de carne, ¿ok? O sea, la agricultura, ¿ok? Todo eso aquí está reflejado, que comenzó a medirse en 1950 y pico a raíz de ese estudio pagado por las compañías de petróleo y por compañías automovilísticas de Estados Unidos, 1953, ¿eh? Y miren aquí cómo el CO2 en la atmósfera ha ido subiendo. De eso no hay duda ninguna. ¿Eh? De eso no pueden tener duda ninguna. Bien. Para aquellos que hablan, a mí no me interesan las criptomonedas estas, pero este se ha transformado en un problema que ya nos concierne a todos. ¿No? Porque hacer la minería de estas monedas consume tanta electricidad que está generando no solo que compañías, o sea, industrias del petróleo, o sea, generadores de electricidad a partir de petróleo, vuelvan a entrar online, se iban a descontinuar y han tenido que entrar online de nuevo solamente para mantener los warehouses llenos de computadoras, para hacer las operaciones necesarias para hacer minería de operaciones de minería de criptocurrencias. ¿Ok? Entonces, además, parte del alza de los precios de la electricidad que usted pueda ver tienen que ver con esto también. Y están hablando aquí, el uso, o sea, el sistema este de minería de criptocurrencias puede usar tanta electricidad en los Estados Unidos como todo el estado de Washington al oeste de los Estados Unidos. Para que tengan una idea, ¿ok? El 2%, más del 2% de toda la electricidad usada anualmente por los Estados Unidos estaría destinada solamente para que una gente se haga unos bitcoins. A ver si entienden de lo que estamos hablando aquí. ¿No? O sea, y como yo sé que la gente aquí tiene que decir, bueno, eso es su problema, ¿no? Y bueno, todo el mundo tiene derecho a enriquecerse. No, tú vas a estar pagando con eso cuando tú pagas la electricidad porque te van a subir los precios de la electricidad a ti. Para que un tipo haga un par de bitcoins. ¿Bien? Entonces, este artículo analiza una serie de cosas. Entre ellas, por supuesto, porque están diciendo, no, ahora salen la gente que están luchando por los bitcoins, esto, y dicen, no, nosotros usamos energías verdes y no sé qué cosa. Todo eso, por supuesto, no es cierto. De hecho, hay compañías, o sea, hay empresas de combustibles fósiles de generación eléctrica a partir de combustibles fósiles que iban a salir de circulación y han tenido que retornar y volver a echar a andar y seguir consumiendo combustibles fósiles
y generando CO2, por supuesto, y otros gases de efecto invernadero, solamente para que estos señores puedan hacerse unos cuantos bitcoins y echárselo en el bolsillo. ¿Eh? Entonces, este es uno de los tantos problemas que tenemos en la sociedad actual y que lamentablemente, o sea, a partir de ahora, por supuesto, el gobierno va a tener que ponerse para eso, pero eso nos concierne a todos, porque incrementa los precios de todo y, por supuesto, además nos afecta también a través de la inserción de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Bueno, otra noticia buena, y este es para ir relajando un poco, ¿no? Sistema de batería que reemplaza a una planta de electricidad, pero que era a partir del carbón. ¿Ok? O sea, este es un tema importante. Por supuesto, tienen sus peligros, al igual que todo. Puede ser que alguna se incendie, porque sucede de vez en cuando. ¿Ok? Hawái acaba de instalar este sistema de batería que sustituye a toda una planta de carbón, lo cual es importante a estas alturas. ¿Ok? Y Hawái tiene una de las mayores capacidades solares per cápita aquí en los Estados Unidos. Y ellos pretenden correr en el 100% energía verde eléctrica para 2045. Hawái, las islitas. ¿Bien? Bueno, este es el camino, ¿no? Lamentablemente va a haber que hacerlo rápido. ¿Eh? O sea, ellos están haciendo eso, pero en otros lugares no se está con la misma velocidad. La otra noticia sobre los pájaros. La otra noticia sobre los pájaros. Las aves de presa, ¿no? O sea, no tanto los de presa, con lo que llaman, en Cuba, los cubanos le llamamos las tiñosas, ¿no? Las aves estas de rapiña que comen restos, bueno, en África están al borde de la extinción. Y eso es un problema grave para el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, aquí mencionan varios casos, este estudio que midió la abundancia de 42 especies de estos tipos de pájaros y encontraron que la mayor tasa de extinción, de camino a la extinción de estas especies, está en el oeste de África, que es donde más rápido se ha incrementado la población, la agricultura y la población humana. ¿Sí? Por supuesto, ¿quiénes están a cargo de eso? Nosotros. ¿Sí? Entonces, el rango de decline de estas especies es el doble en las zonas que están fuera de las áreas protegidas. ¿Okay? Es muy importante proteger áreas importantes, que todos tengamos eso en la conciencia, porque nosotros dependemos, recuerden la charla pasada, nosotros dependemos no de la economía, nuestra economía y nosotros dependemos de ¿qué? Del medio ambiente, dependemos de los recursos del planeta. ¿Bien? No olvidemos eso. Jesús, no sé, creo que hay otro Jesús por ahí. Bueno, saludo de todas formas, bienvenido. Y este tema es sumamente importante porque imagínense que si de momento se extinguen o van a un nivel mínimo las especies estas que se dedican a comerse y a reciclar los animales muertos, ¿qué va a suceder? Incluso se están dando casos, dicen que hay toda una cultura de envenenamiento ilegal a las aves de rapiña en África. ¿Okay? No sé la razón de eso, pero lo hacen. ¿Okay? O sea, nosotros no nos basta con quitarlos, o sea, cortar los árboles, sacarlos de su hábitat y matarlos con escopetas o con lo que sea. También los envenenamos adrede. Además, envenenamos las ratas y se comen las ratas y se envenenan ellos. Pero los estamos envenenando hasta de forma adrede. ¿Okay? Cosa que, por supuesto, va en contra de nosotros, ¿no? Pero bueno, por ahí vamos. Esta página, o sea, solo se las voy a mostrar para aquellos que tengan casa o que estén interesados en conocer los riesgos de inundaciones en sus zonas aquí en los Estados Unidos. ¿Okay? Y le aconsejo a los que viven en otras partes del planeta que lo busquen para sus respectivas zonas, porque esto es sumamente importante. O sea, como saben, producto del calentamiento global, por cada grado Celsius que sube la temperatura, la atmósfera puede guardar un 7% más de agua, lo cual quiere decir que cuando llueve con mayor intensidad y en mayores cantidades. ¿Okay? Esa famosa lluvia como la que han caído y siguen cayendo para aquí al oeste de Estados Unidos, por ejemplo, que dicen la lluvia de 6 meses cayó en 24 horas. ¿Okay? Ese tipo de inundaciones rápidas, eso es común, factor común para el futuro. ¿Okay? Eso ya viene, eso no se lo van a poder quitar de arriba. Entonces es importante saber los riesgos de inundaciones. Entonces esta página, después me pueden pedir el enlace si quieren. Aquí hay 30 herramientas o 30 sitios web donde usted puede ver cuáles son sus riesgos de inundación para la zona donde usted vive o la zona donde quiere moverse, por ejemplo, o donde viven sus papás, sus hermanos, sus familiares, sus amigos.
¿ok? O donde quiere instalar un negocio. Entonces, aquí explican muchas de las cosas. Este es el caso original es de la FIMA, ¿ok? Aquí vienen los mapas actualizados, pero también hay herramientas, ¿ok? Y por supuesto, ellos explican en cada una de estas herramientas, explican quién está a cargo de esa herramienta, ¿ok? En este caso es una non-profit, o sea, una compañía sin fines de lucro. Cuáles son los costos, cuáles son los riesgos, cuáles son las cosas que, eh, si están si están verificadas por esta gente que se dedican a revisar que estén diciendo la verdad o no, ¿ok? Y cuál es el tipo de data que usan y todo eso. Así que si el que quiera, después me puede pedir el enlace, ¿sí? Este mapa es actualizado para 2020-2050. Mientras más oscuro sea el color azul, más riesgo hay de inundaciones para el futuro. ¿Ok? Miren cómo está la Florida solamente. ¿Ok? Nada más que para que lo atiendan. ¿Bien? El que quiera puede pedirme el enlace después, si espero no olvidar, me lo puedo poner aquí mismo en los comentarios de Facebook para aquel que quiera acceder. Se ha hecho un estudio con polen, siguiendo el polen en los hielos polares, las acumulaciones de polen en el hielo de los polos, ¿ok? Zonas polares. Y entonces han logrado averiguar cuáles han sido los impactos que han generado los seres humanos desde 1159 hasta el 2011, ¿ok? Recuerden que la nieve se va acumulando en capas y allí, bueno, se acumula el polen, en este caso el polen, y también se acumulan burbujas de aire y toda una serie de cosas. Y todo eso se puede hacer una perforación con un núcleo, se saca un núcleo de hielo y se hacen estos estudios, ¿ok? Y entonces han encontrado aquí, han podido, bueno, no solo ver cuáles han sido los puntos en los cuales el ser humano comenzó, por ejemplo, en cierta época, aquí hablan de un periodo templado, medieval, pero también la pequeña edad de hielo llamada, que fue entre 1350 y 1750, que determina en qué, o sea, que demuestra cómo los seres humanos en la época que hubo mucho frío, pues comenzaron a cortar árboles y eso transformó los bosques en praderas y todo eso cambió la cantidad y el tipo de polen que se acumulaba en estas montañas, en las nieves, ¿no? Entonces, usaron 111 tipos de polen y siguieron todo esto. Bueno, aquí están todos los gráficos y todo eso, pero básicamente, o sea, es otra prueba más de nuestro impacto en el medio ambiente, ¿no? Bueno, nos estamos acercando a la parte importante. Esto es para calentar motores. Está tan frío y hay tanta nieve en Alaska que los techos están colapsando y el combustible, el petróleo, se pone tan denso que los generadores se apagan. ¿Okay? O sea, recuerden que tenemos el problema del polar vortex. ¿Okay? Recuerden que cuando se habla del cambio climático, del calentamiento global, en general van a subir las temperaturas, pero una de las cosas que hace la subida de la temperatura es que afecta el polar vortex que está sobre los polos de nuestro planeta y eso se desorganiza y parte de ese aire polar baja hacia las latitudes nuestras. ¿Sí? Y ahí es cuando vienen las temperaturas polares que matan personas, generan accidentes, generan toda una serie de problemas. ¿Sí? Así que en el caso este dicho sea de paso, o sea, se estaban congelando, o sea, la fecha más temprana que ha tenido Alaska en toda su historia de acumular 100 pulgadas de nieve fue esta semana que pasó. Bien. Y a la vez que hay ese frío allí, un poco más abajo hay 40 grados de temperatura. ¿Ok? Entonces, aquí hay imágenes de los techos derribados, de almacenes que se les caen los techos por el peso de la nieve. Entonces están advirtiendo que no vayan a trabajar las personas que trabajan en almacenes grandes y toda esa serie de cosas. Por supuesto, eso trae una serie de problemas para la industria, para la economía y todo eso, ¿no? Pero bueno, por ahí vamos, por ahí vamos. Bueno, las olas de calor marina. Y vamos a comenzar a entrar en calor ahora de verdad. Las olas de calor en el mar, en el océano, del año pasado, fueron no solo sin precedentes, sino que los investigadores las están entendiendo de una forma, vamos a decir que como que la cosa está avanzando mucho más rápido de lo que nos imaginamos. En este caso, este grupo, que creo que es una non-profit, advierte a los que trabajan con barreras de coral de cuándo va a haber eventos de bleaching, como le llaman, ¿no? De blanqueamiento de corales y todo eso, producto de las altas temperaturas en el mar.
Entonces han tenido que agregar tres niveles a una escala que era de 2, han tenido que ponerla en 5. ¿Ok? Para advertirle a estas personas que se encargan de esto, ¿ok? De los peligros que hay y qué medidas, o sea, para que tenga tiempo de poder implementar ciertas medidas, como por ejemplo se ha hablado de experimentos donde se dice que poner sombra sobre los corales puede ayudar a aliviar los problemas con las altas temperaturas. Los corales van a morir, los corales se van a extinguir en este planeta. Bueno, mejor dicho, los vamos a extinguir nosotros, porque no van a soportar lo que está sucediendo. Y recuerden que los corales contienen el 25% de la población de peces de la cual nosotros dependemos para la pesca. Y el turismo, los negocios y toda esa serie de cosas. ¿Verdad? Bueno, todo eso viene, todo ese tipo de colapso de industria del turismo, de la pesca, todo eso viene caminando hacia arriba de nosotros. El permafrost, este es un tema súper preocupante. ¿Ok? Entonces aquí hay un estudio sobre los ríos que hay en permafrost, pero básicamente lo más importante es que el permafrost es un gran acumulador de carbono. ¿Ok? Y se dice que en el permafrost, que en lo que es la Siberia, Canadá, Alaska, el permafrost que hay en la zona del hemisferio norte, allí está guardado el doble de carbono que hay actualmente en la atmósfera terrestre. Así que si nosotros con el carbono que tenemos ahora estamos calentándonos, imagínense si sale el doble. ¿Okay? Ya tienen una idea, ¿no? De lo que estamos hablando. ¿Bien? Entonces, aquí, bueno, vienen algunas cifras. Los investigadores calculan que por cada 1,8 grados Fahrenheit, que es un grado Celsius, de calentamiento global, por cada grado Celsius de calentamiento global, puede liberarse tanto carbono como el que liberan 35 millones de autos en un año. ¿Ok? Así que ya lo saben, el permafrost es lo que se llama un ciclo de realimentación positiva. O sea, mientras más calor, más se derrite el permafrost. El permafrost al derretirse libera CO2 y libera metano, que es más de 100 veces más potente que el CO2 como gas de efecto invernadero, ¿sí? Porque no solo libera CO2. Y entonces, cuando se libera más gases de efecto invernadero, se genera un calentamiento más fuerte de la atmósfera. Esto es un ciclo de realimentación positiva, ¿sí? Y en su mayoría no está incluido en los modelos que nos dice el IPCC, ¿sí? Del famoso 1,5 grados para evitar, o sea, el Acuerdo de París y todo ese tipo de cosas. Todo eso no incluye esto que está sucediendo con el permafrost. ¿Eh? Y esto es un resultado inesperado, pero que viene también. ¿Ok? Y que no nos afecta directamente del pozo, hermano. Buenas noches. Eh, el calentamiento global está derritiendo los glaciares, está derritiendo los hielos que están sobre las tierras. ¿Ok? Eso, por supuesto, va a incrementar el nivel del mar, va a subir, a hacer subir el nivel del mar, pero a la misma vez hay terrenos que, como se están liberando del peso del hielo de estos glaciares, pues comienzan a subir. Porque recuerden que la corteza terrestre está flotando sobre el magma, ¿ok? Del manto terrestre. Entonces, en Groenlandia está subiendo mucho más rápido de lo que está subiendo el nivel del mar. Entonces están apareciendo hasta nuevas islas. Esto es curioso, o sea, lamentablemente curioso porque no debiéramos estar en este punto, pero, o sea, hay hasta problemas geográficos aquí porque están apareciendo nuevas islas alrededor de Groenlandia. No solo en Europa también está sucediendo, creo, no recuerdo si era Escocia o Holanda, que también estaban subiendo. O sea, donde quiera que haya hielo derritiéndose, el terreno va a subir. Bien. Entonces, aquí hablan del equivalente a 2 metros por cada 100 años. 2 metros por siglo está subiendo Groenlandia. Producto del derretimiento de los hielos, de la liberación de peso que tenían los hielos sobre el terreno. ¿Eh? Bueno, los ecosistemas de Alaska están cambiando. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El permafrost, recuerden, y les voy a explicar, el permafrost es suelo que ha estado congelado permanentemente durante al menos 2 años. ¿Ok? El permafrost que tenemos en toda la zona norte de nuestro planeta y también en ciertas zonas, unas pequeñas partes de la zona sur, eso lleva allí decenas o cientos de miles de años congelado. ¿Ok?
Por eso es que hay tanto carbono ahí metido. O sea, ahí hay plantas, animales y todo tipo que no, de material orgánico que no se ha descompuesto porque ha estado congelado. Ahora comienza a descomponerse y por eso, o sea, una vez que se descongela, comienza a descomponerse y por eso de allí sale CO2 y sale metano. ¿Eh? Pero además de allí salen, o sea, van a salir virus, que hemos despertado virus ahí increíbles, salen semillas, bueno, salen un montón de cosas, material ADN, pero una de las cosas es que las bacterias y los hongos se están multiplicando en tan grandes cantidades allí, producto del derretimiento del permafrost, que la alimentación de los roedores, los animales pequeños y todo, la cadena alimenticia allí está cambiando. ¿Ok? Entonces dicen que la cadena alimenticia eh, que estaba soportada en el pasado por plantas, ahora está soportada por la descomposición de las cosas que hay en el permafrost y particularmente de los hongos. ¿Okay? O sea, ha cambiado la estructura, hemos cambiado la estructura de la cadena alimentaria en las zonas donde hay permafrost. ¿Okay? Esto viene, y esto yo sé que para los que viven en Cuba o en ciertos lugares donde no andan en automóviles normalmente no tiene gran importancia, pero esto viene para todas partes del mundo. ¿Eh? O sea, una de las cosas que vamos a tener que hacer es dejar de usar los automóviles, pero antes de eso nos va a pasar esto. La ciudad de New York, Nueva York, está comenzando a poner toles y esto está sucediendo también en Londres y en ciertas partes de Europa y eso va a comenzar a suceder aquí en Estados Unidos y en Canadá y en donde quiera. ¿Eh? Van a poner taxes, o sea, toles, van a tener que pagar los automovilistas, ya sea porque hay horarios de congestión, que es en este caso, pero también si tu automóvil contamina, vas a tener que pagar por eso. ¿Sí? Que eso es algo que no se ha hecho hasta ahora. Hemos contaminado todo lo que nos ha dado la gana el planeta y no lo hemos incluido en la economía, toda esa contaminación que se genera. ¿Sí? Aquí están hablando, bueno, de que los camiones, los automóviles van a pagar $15 por entrar a ciertas partes de New York en ciertos momentos del día y los camiones pueden estar entre 24 a $36 en dependencia de su tamaño por cada día, por cada entrada, ¿ok? Las motocicletas hasta 7.50. Entonces aquí, bueno, están todo lo... Esto es para congestión, pero por supuesto, tenemos tantos automóviles que tiene que haber congestión. Tenemos que reducir la cantidad de automóviles o reducirlos a casi a cero. ¿Ok? Recuerden la charla pasada que hablamos, lo que están diciendo los científicos, el combustible que queda hay que dejarlo y las opciones que quedan para seguir contaminando la atmósfera con CO2, hay que dejar esas reservas para las cosas más importantes, el transporte de alimentos, la producción de alimentos y ciertas cosas como la energía. ¿Bien? ¿Cuántos autos hay en el mundo? Bueno, la cifra, en total, 1.475 billones de vehículos, o sea, 1.475 millones. ¿Ok? Entonces, eso es, por supuesto, eso es una cantidad enorme. No hace falta tantos automóviles, por supuesto. Por ejemplo, y aquí dicen, bueno, este artículo falla en una cosa. Dicen que los números principales, por supuesto, están en Asia. Aquí los pueden ver. ¿Ok? 500, más de 500 millones. Pero, o sea, si comparan la cantidad de habitantes, Estados Unidos tiene 358 millones de automóviles con 350 millones de habitantes. ¿No es? Los chinos son 1.200 millones. ¿Cuántos automóviles tienen? ¿Ok? O sea, el problema principal está aquí en los Estados Unidos y en Europa. ¿Eh? Pero bueno, está en todas partes. O sea, todos tenemos problemas con esto. Y en el futuro eso va a haber que reducirlo, no transformarlo solamente a automóviles eléctricos. ¿Eh? O sea, eso es una solución que ha encontrado la industria automovilística para seguir estando en el negocio y seguir ganando billetes, pero hay que salir de todo eso. Hay que salir de todo eso. ¿Cómo el cambio climático está haciendo más peligrosos los huracanes? Bueno, dos cosas, vientos más fuertes y más agua, más lluvia. ¿Okay? Y por supuesto, mayor ola de tormenta a la hora de entrar en los territorios. Dicen estos estudios, no hay pruebas, o sea, la cantidad de huracanes no se va a intensificar, no se ha intensificado. Lo que se intensifica es la cantidad de huracanes de categoría 4 y 5. ¿Okay? O sea, los números se mantienen más o menos, incluso en algunos casos pudieran reducirse. La intensidad es lo que va a aumentar. Así que
ahora, en lugar de golpearte un huracán de categoría 1, tienes más posibilidades de que te golpee un huracán de categoría 5, como sucedió en Acapulco, por ejemplo, o los huracanes que también pueden cambiar un poco el recorrido, ¿no? Que se han ido, en lugar de venir a golpear aquí en la Florida, van a parar allá arriba a Nueva York. ¿Eh? Todos esos cambios vienen. Entonces, por supuesto, están hablando del incremento de la capacidad de portar agua de estos organismos tropicales, ¿sí? Y que esas lluvias, por supuesto, van a generar más inundaciones y más víctimas. Entonces, por supuesto, incluyendo el reforzamiento de los vientos. Entonces, bien claro, lo dicen aquí. ¿Okay? Hay una mayor cantidad de huracanes de categoría 4 y 5 y menos huracanes de categoría 1 y 2, lo cual quiere decir que se refuerzan más rápido, incluyendo aquí también hablan del problema este de la aceleración, ¿no? De que llegan a categoría 5 más rápido. Y eso de paso, o sea, se estima que uno debe acelerarse rápidamente. El número era 35 millas por hora por cada 24 horas. Recuerden que el que golpeó a Acapulco pasó de categoría 2 o 3 a categoría 5 en menos de 24 horas. ¿Okay? Eso es una barbaridad y por supuesto nadie se lo esperaba. Los modelos ni siquiera podían trabajar con eso. ¿Okay? Entonces, este es un tema preocupante, pero bueno, no podemos hacer nada excepto estar informados y esperar que no nos toque. Esto, no sé si se los ponga. Vivir en un rascacielos en medio de las tormentas actuales, el edificio suena como si se estuviera desarmando. Okay, no les voy a poner el sonido, después si quieren les pongo el enlace. Pero, o sea, eriza los pelos, estás metido allá adentro y sentir parece que estás en un barco de madera en medio de una tormenta. Aquello, yo no sé cómo pueden dormir allí. No lo sé, no lo sé. En medio de las tormentas grandes que hay ahora. Bueno, este tema hace rato que no lo toco y les voy a dar un pequeño resumen de lo que habla este video, ¿no? Este es de la cadena alemana de televisión, pero el problema, ¿recuerdan el incendio de La Haina en Hawái? ¿Okay? Que creo que la cifra anda por los 100 y pico de muertos, pero la cosa es que destruyó 2.000 viviendas, o sea, eso es un desastre mayúsculo que ocurrió el año pasado allí. A estas alturas, las personas todavía no tienen dónde vivir, por supuesto. O sea, no se puede regresar ahí, eso está lleno de cosas tóxicas. La limpieza dicen que pudiera terminar para el año 2025, ¿okay? Para que las personas pudieran regresar a sus terrenos, que por supuesto, cuando regresen a sus terrenos, no van a tener nada. ¿Sí? O sea, no solo no tienen casa, sino que no tienen nada. Entonces, hay un problema grave allí. Han estado sacando las personas que hasta ahora la FEMA y el gobierno de allí les ha estado pagando habitaciones en los hoteles. Poco a poco los están sacando. Entonces, no tienen a dónde ir. Algunos les están ofreciendo, están comprando casas aquí en el terreno continental de los Estados Unidos, pero eso por supuesto, es un mensaje. Lo más importante de ese mensaje, o sea, aparte de lo horrible de la situación de las personas que pasaron por todo eso y lo que han vivido en todo este periodo de tiempo, de estos meses, es que si a cualquiera de nosotros nos toca esto, prepárese, porque usted no va a volver a ser feliz en buen tiempo. ¿Okay? O sea, y esto, recuerden los incendios que hablamos la semana pasada en Chile. O sea, a todo el que le toque este tipo de experiencia, miren, los gobiernos van a tener cada vez menos capacidad de ayudar, aparte del interés que tengan en hacerlo, ¿no? Y va a haber menos posibilidades de salir del hueco una vez que caigas en un hueco por un problema climático. Esto lo repito cada vez que doy esta charla, pero es lo que viene para el futuro. Recuerden que el secretario de las Naciones Unidas siempre usa esa palabra, lo que viene para el futuro de la humanidad, y lo hemos elegido entre todos. Lo que viene para el futuro de la humanidad es un mayor sufrimiento. ¿Eh? Bueno, esta gente, este es el famoso iceberg que acaba de liberarse de la Antártida. Aquí lo tienen, ¿lo ven? O sea, aquí se ve chiquito porque está visto desde el espacio, pero es una cosa enorme. Y eso, por supuesto, 1.214 millas cuadradas. ¿Bien? Entonces, esta señora entrevista a un científico y se queda erizada con los datos, ¿no? El iceberg ha estado trabado con el fondo por muchos años allí y ahora se liberó por fin. Esto genera ciertos problemas, o sea, aparte para la navegación, o sea, creo que fue el año pasado, una de las islas que hay al sur estuvo a punto de un iceberg de colisionar con ella y eso hubiera bloqueado a una gran población de pingüinos y otros animales que viven allí que no hubieran encontrado cerrado su acceso al mar y se hubieran muerto de hambre porque no podrían pescar.
¿Ok? O sea, hay toda una serie de condiciones y de cuestiones generadas por este tipo de iceberg enorme, ¿no? Bueno, vamos a la parte dura de esto. Estamos justo en la parte dura ahora. Ya se viene advirtiendo. ¿Recuerdan los famosos 1,5 grados Celsius del Acuerdo de París? Bien, este artículo es del año pasado. Ya el año pasado, antes del COP28 famoso, se hablaba de que estábamos hacia 2,9 grados Celsius de calentamiento en el planeta. Bien, ¿por dónde andamos? Bueno, aquí hablan varias cosas del reporte. El señor está diciendo, para quedarnos en 1,5, y esta cifra pónganse en la mente porque las noticias que vienen ahora van a tocar esto seriamente. ¿Bien? Hay que reducir en un 42% las emisiones de carbono para el 2030. Estamos en el 2024 y va marchando rápido. ¿Bien? Bien, imagínense que tenemos que reducir casi a la mitad. Cuando se dicen las emisiones de carbono, así ténganlo garantizado, es una reducción del 42% en la economía mundial. ¿Ok? Porque la gente no entiende eso. Reducción del 42% de la generación de carbono es reducción de la economía. Hay que electrificar y todo eso, pero hay que reducir la economía para poder reducir las emisiones de carbono. Bien, importante. Y ahora vamos con un término que, a ver si lo entienden. Vamos a ponérselo. Optimismo apocalíptico. Las cosas que están apareciendo en el horizonte para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Porque yo sé que es difícil a veces desde una simple noticia captar la magnitud del problema en el que estamos metidos. ¿Ok? ¿Qué cosa es el optimismo apocalíptico? A ver si entienden. O sea, esas palabras no conjugan, ¿verdad? Bueno, es la idea de que cuando las cosas se pongan bien malas, y eso lo decíamos en Cuba y lo decimos mucho en América, las cosas tienen que ponerse bien malas para que se pongan mejores. ¿Sí? Aquí yo lo he cambiado. Zoraida, bienvenida, buenas noches. Llegaste justo a tiempo para las partes más interesantes de esto. Así que no te lo pierdas. O sea, la idea de que las cosas tienen que ponerse bien malas, lo he dicho aquí en otro programa, para que se pongan peores, porque se van a poner peores en el futuro. ¿Okay? Vamos camino a eso, no estamos haciendo nada para evitarlo. Y entonces, bueno, este grupo de personas plantean que el optimismo apocalíptico, pudiera ser el antídoto para el fatalismo climático. O sea, el fatalismo climático es la idea que yo he sentido, por ejemplo, yo siempre estoy actualizando estas noticias para poder darles esta charla. Y el tema me interesa muchísimo. ¿Ok? Entonces, uno comienza a sentir el fatalismo porque las noticias que vienen son todas negativas. Uno se deprime. ¿Ok? Es deprimente. Estás viendo que vamos como un tren a toda marcha a chocar contra una pared y nadie está a cargo de apretar el freno. ¿Bien? Y entonces dice esta gente que la idea es lo que llaman el antro shift, el antro movimiento, el movimiento antrópico, ¿no? De las personas, el cambio de las personas, para decirlo en español de alguna forma, que debiera ser activado por una amenaza climática extrema. ¿Okay? Cuando ya las personas se den cuenta que el clima realmente nos está golpeando, como les pasó a la gente de La Jaina, como le pasó a la gente en Libia, que hubo 10.000 muertos por una lluvia enorme, o como pasó en Acapulco, que les desbarató la ciudad un huracán que nadie esperaba. Bien, ese tipo de fenómenos. Bueno, cuando eso llegue a nivel mundial, entonces dice que vamos a despertar y vamos a hacer un cambio rápido. Escuchen eso. O sea, eso se llama optimismo apocalíptico. O sea, la idea es esperar a que la cosa esté bien mala, para decirlo con una palabra bonita, para tratar de arreglar el problema. Y eso contrae, eso viene con una mala noticia. Aquí hay otro artículo que habla sobre el mismo tipo de cosas, ¿ok? Para que vean que no es un comentario aislado de alguien que escribió una cosa loca en internet, ¿ok? Optimismo apocalíptico. Y la idea, miren esa imagen, está lo más bonita. El cuadro este, lamentablemente, esa propaganda no la puedo quitar de ahí. Lamentablemente. ¿Ok? Y entonces, bueno, hemos fallado en todas las negociaciones climáticas, bla, 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 bla. Y lo que está escrito es que la única forma que las cosas vayan para mejor es que lleguen a peor. ¿Ok? O sea, habrán vidas que se perderán, o sea, habrán muertos, habrán conflictos sociales manejados por migración climática, habrá competición por recursos cada vez más escasos. O sea, se los digo así,
cuando haya competición por recursos cada vez más escasos, que ya la está bien, recuerden que van a venir guerras. Eso no es otra cosa. La solución que le damos a las cosas cuando hay escasez es guerra. Primero, nacionalismo, después cerrar fronteras y comenzar a echarle la culpa a alguno de los grupos sociales y de ahí para allá una guerra con cualquiera que tenga recursos. ¿Bien? Esa ha sido nuestra solución a todos los problemas. Y entonces, esta persona, bueno, yo le invito a leer sobre este tema. Estos artículos son muy largos, pero la idea es esa. O sea, optimismo apocalíptico. Y aquí vienen, o sea, esto no es lo mejor, o sea, este no es lo más escandaloso de lo que les traigo hoy, ¿ok? Esto no es lo más escandaloso de lo que les traigo hoy. Los océanos ya pueden haber visto un calentamiento de 1.7 grados Celsius. ¿Recuerdan el Acuerdo de París? ¿Qué decía el Acuerdo de París de 2015? Que debíamos evitar superar los 1,5 grados Celsius para evitar las peores consecuencias del calentamiento global. Bien, entonces dicen, esto fue un estudio a partir de las esponjas, que dicen que aquí hay esponjas que crecen muy lentamente y que pueden vivir durante cientos de años. Yo no sabía eso, que las esponjas pueden vivir por cientos de años. Entonces, usando esponjas, crearon registros paleoclimáticos, que es identificar las condiciones climáticas que había en cierto momento en que la esponja creció, ¿ok? Y entonces esto lo hicieron a partir de la época de 1860, 1860, que fue cuando comenzamos supuestamente a quemar combustibles fósiles. Dicen que el calentamiento que nosotros asumimos que existe ahora no es el real. O sea, que el calentamiento comenzó 80 años antes de lo que se está diciendo oficialmente ahora. ¿Okay? Los modelos, los estudios del IPCC que nos dicen que hay que reducir en tantas las emisiones y que hay que reducir la economía y que hay que hacer esto y que hacer lo otro. Todo eso está basado en unos datos que en realidad hay que ir 80 años más atrás. ¿Okay? Y entonces dicen que, basado en este estudio de las esponjas, los científicos piensan que las temperaturas actuales serían de 1.7 grados Celsius más calientes que los niveles preindustriales. O sea, el Acuerdo de París, recuerden que el año pasado el promedio era 1.48 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Lo que nos están diciendo estos científicos, y no son los únicos en este tema, ¿ok? No son los únicos. Es que ya no estamos en 1.40 y pico, ni en 1.5, estamos en 1.7. ¿Ok? Estamos por encima de lo que nos imaginamos y estamos por encima de todos los, o sea, las famosas COP, esas reuniones de conferencia de las partes donde se reúnen los ministros y toda esa gente que sabe, y también los lobistas de las compañías de petróleo. Todo el acuerdo es para tratar de dejarnos en 1.5, cosa que la mayoría de los científicos ya están diciendo que la dejamos atrás hace un tiempo. A ver si entienden la magnitud de lo que se está hablando. ¿Bien? Estamos demasiado avanzados en el escenario del calentamiento global. ¿Eh? Eh, Esto es una mala noticia. Pero, pero todavía faltan cosas. Una nueva investigación basada en magnitudes físicas, en cálculos físicos, nos dicen que la AMOC, la famosa corriente meridional, overturning, ¿okay? De la corriente de la cual la corriente del Golfo forma parte y que mantiene caliente a Europa, por ejemplo, ¿ok? Y que es una circulación sumamente importante para alimentar las especies de peces y toda esa serie de cosas, está mostrando signos alarmantes de que está en un punto de no regreso. O sea, de que se está deteniendo y pudiera colapsar en cualquier momento. Entonces, este estudio, aquí lo que traigo es el astra porque el estudio es extremadamente largo. O sea, resumen. Uno de los más, de los puntos clave, de los elementos clave del clima, es la corriente meridional, la circulación meridional del overturn, o sea, del Atlántico, la AMOC, ¿okay? Que pudiera potencialmente colapsar debido a la cantidad de agua dulce o fresca que está entrando en la parte norte del Atlántico. ¿De dónde? Del derretimiento de los hielos de Groenlandia y de Canadá.
Bien, pero particularmente los hielos de Groenlandia. Esa gran cantidad de agua dulce que está entrando va a hacer colapsar a esta corriente importantísima del Atlántico Norte. Bien, entonces, estas personas dicen que han desarrollado un modelo basado en cálculos físicos, ¿okay? En leyes de la física, que les ha permitido observar una señal temprana de alerta del colapso, del inicio del colapso de esta corriente. ¿Okay? Dicen, reanálisis, o sea, los productos de reanálisis indican que a día presente, o sea, hoy, ahora, la AMOC está en camino a un punto de colapso, de no regreso. ¿Ok? O sea, ya indica que una vez que llega a ese punto, de ahí para allá lo que viene es detenerse. ¿Qué significa eso? Significa un montón de cosas, entre otras, elevación del nivel del mar en toda la costa este, que pudiera ser de hasta 5 pies. ¿Ok? O sea, muchas ciudades del este de los Estados Unidos van a tener problemas serios y una buena parte de las ciudades van a desaparecer. ¿Eh? Y para Europa es una muy mala noticia. Miren la altura a la que está Alaska. ¿Ok? Miren la altura a la que está Alaska. ¿Ve? Miren Europa. Europa está un poquitico abajo. ¿Eh? Pero, pero el clima de Europa es suave, entre comillas, el famoso clima mediterráneo y todo eso. Bueno, ese clima es suave porque esta corriente que va por toda la costa este de los Estados Unidos lleva calor hacia Europa. ¿Okay? Si esa corriente colapsa, Europa, dicen los científicos en cálculos que han hecho, se congelará. Se pondrá similar a Alaska en cuestión de 30 años. Se acabó el cultivo en Europa. Se acabaron los cultivos, se acabaron muchas de las operaciones normales que se hacían en Europa. ¿Okay? Y muchas de esas personas van a abandonar esa zona. En cuestión de 30 años. ¿Recuerdan el tema de la migración climática? Es la espada de Damocles, la tenemos arriba. Bueno, el Instituto Copérnico de Europa dicen que el enero de 2024, el mes pasado, es el enero más caliente que haya en los récords humanos. ¿Okay? Seguimos rompiendo récords de calor. Esto va que chifla, va a millón. Vamos a millón hacia esto. El tren va, pero desbocado. ¿Bien? Entonces aquí, bueno, ponen el gráfico. Las zonas azules son zonas que han estado un poco más frías de lo normal. Y las zonas rojizas son las más calientes que lo normal. Miren qué curioso Canadá y la bahía de Fundy, ¿no? ¿Ok? Bueno, y estamos en invierno, dicho sea de paso. Entonces aquí ellos aclaran esto y ponen varios puntos importantes, ¿no? El enero de 2024 fue el más caliente en récord a nivel global, con un averaje de temperatura de 13.14 grados Celsius, 0.7 grados Celsius por encima de los eneros de 1991 y 2020, ¿ok? Que fueron de los más calientes hasta el momento. Eh, y este es el octavo mes consecutivo que son los más calientes en récord para sus respectivos meses de todo el año. ¿Okay? Hay algunos datos aquí extra que no voy a leer porque realmente tengo un par de cosas más importantes que decirles aquí. Calentamiento sin precedentes de los océanos muestran riesgo de un mundo con 3 grados Celsius de calentamiento. Esto es reciente, enero 31 de 2024. ¿Ok? Entonces, están diciendo que el nivel de calentamiento que se está midiendo en los océanos, recuerden que hablamos el año pasado de olas de calor en el océano. ¿Okay? Desde marzo del 2023, el océano noratlántico ha estado mostrando temperaturas extremadamente calientes, excediendo todo lo que se había visto en los 40 años atrás. Para agosto de 2023, el noratlántico, el océano noratlántico estuvo 1,4 grados más calientes que los años que el averaje de 1982 a 2011. ¿Okay? Los modelos climáticos, las proyecciones de los modelos climáticos muestran que las extremas condiciones del año pasado son similares a lo que los científicos esperan sea el averaje para un planeta calentado en promedio 3 grados Celsius de calentamiento. ¿Ok? Y ahora estamos solamente oficialmente en 1.2.
Recuerden que hay otros estudios que nos dicen que ya estamos en 1.7, uno que estamos en 1,48, 1,5 y cosas por el estilo. Esa discusión está ahí, pero lo que están diciendo los océanos es el equivalente a como si estuviéramos en 3 grados de calentamiento. Hay cosas que no están encajando en el rompecabezas. Hay cosas que no están encajando en este rompecabezas. ¿Ok? O sea, cuando les den una noticia grave, más grave que esto, no se sorprendan porque no estamos entendiendo una parte de lo que está sucediendo. ¿Eh? Y por otra parte, bueno, por supuesto, hay personas negándolo. ¿Eh? Por suerte, estos científicos están trabajando en esto. Bueno, avisos para el futuro. Núcleos de hielo revelan o muestran un colapso brusco de la Antártida hace 8.000 años. Pozo, recuerda que hablamos de este tema, que estuvimos con este tema. ¿Eh? O sea, hace 8.000 años la Antártida se calentó de momento y perdió, según lo que muestra estos núcleos de hielo, perdió, o sea, la capa de hielo de la Antártida adelgazó 450 metros. Se derritieron 450 metros de la capa superior de hielo de la Antártida. Eso es una cantidad abismal de agua y el nivel del mar, aquí no lo mencionan, pero debe haber subido astronómicamente. ¿Okay? Varios metros. Y eso ocurrió rápidamente en menos de 200 años. 200 años. O sea, recuerden que aquí hemos hablado de que el 75% de las playas del planeta no deben existir para el 2100. ¿Okay? Si seguimos estudios como estos, bueno, no solo las playas, ¿no? También las ciudades y todo eso va a desaparecer en cuestión de 50 a 100 años. ¿Ok? Esta es la primera evidencia de tamaña pérdida de hielo en la Antártida. La primera vez que encontramos una señal de este tipo. ¿Okay? Y los científicos están preocupados, están muy preocupados porque las temperaturas, la subida de las temperaturas actuales pudiera desestabilizar partes de la zona oeste de la Antártida, el famoso glaciar del día final. ¿Okay? Yo lo he mencionado aquí muchas veces, si no saben lo que es, búsquenlo. Es un glaciar que tiene una superficie de hielo que equivale a la superficie de la Florida. ¿Okay? Ese glaciar solo, por sí solo, tiene la capacidad de subir el nivel del mar hasta 3 metros. Se dice. ¿Ok? Desaparece toda la Florida. Así se lo digo. Y no solo la Florida. La mayoría de las ciudades costeras desaparecen. ¿Okay? Esto no va a suceder de la noche al día, pero están hablando aquí de que en menos de 200 años pudiéramos tener un evento catastrófico de derretimiento y de pérdida de hielo en la Antártida que incrementaría de forma catastrófica el nivel del mar. Aquí vemos a los científicos trabajando en estos núcleos de hielo que vienen guardados en estas cosas y luego en estos cilindros de metal y luego son transportados en embarcaciones refrigeradas. ¿Okay? Dicen, las capas de hielo antárticas entre el este y el oeste contienen suficiente agua para subir el nivel del mar alrededor de 57 metros. 57 metros, multiplíquenlo por 3 para que sepan la cantidad de pies. ¿Ok? Pero ya tienen una idea de las cosas que se están hablando aquí. En menos de 200 años pudiéramos tener un problema serio. Y esto, por supuesto, o sea, es el primer estudio que señala esta posibilidad, pero aquí, o sea, se sabe que fue en menos de 200 años, pero no dicen con qué velocidad ocurrió. Si fue tan rápido como 10 años, 50, 100, quién sabe. ¿Okay? Eso todavía no lo sabemos exactamente. Dicen que las predicciones de los modelos sugieren que una gran parte de la pared de hielo de la Antártida oeste pudiera desaparecer en las próximas décadas o centurias, en los próximos siglos, ¿ok? Incrementando el nivel del mar. Ahora, exactamente cuándo eso va a suceder y cuán rápido, todavía no lo sabemos. Bien, esta es una mala noticia. Algo que yo esperaba que saliera tarde o temprano, pero ya salió. Bien, riesgos de un shock de terminación para casos de geoingeniería solar. ¿Qué cosa es esto? Que suena tan raro, ¿no? Para aquellos que no saben. Pozo sí sabe de lo que estamos hablando aquí. Geoingeniería solar está hablando de soltar aerosoles o polvos en la atmósfera para reducir la cantidad de radiación solar que entra a la atmósfera para controlar la elevación de la temperatura que estamos sufriendo producto del calentamiento global inducido por los humanos. Bien, o sea,
esta es una de las soluciones que evidentemente está muy claro ya que vamos a tener que usar en algún momento. Y esto tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tiene cuando tú usas esta geoingeniería? Hacer ingeniería de la atmósfera terrestre para protegernos de la radiación solar, que puede ocurrir un termination shock, un shock de terminación, para decirlo así, traducirlo radicalmente al español. ¿Qué cosa es eso? Bueno, significa que si comenzamos, porque los estimados para regar estos aerosoles en la atmósfera requieren en algunos casos de 200 aviones y en otros casos de 20.000 aviones, una barbaridad de esas, ¿okay? Si vamos a hacer esto y vamos a desplegar geoingeniería para reducir el calentamiento global, si esto de momento se detiene por cualquier razón, la elevación de las temperaturas de la atmósfera sería extremadamente rápida, violenta. ¿Okay? O sea, si nosotros logramos refrescar el planeta, la atmósfera del planeta con estos mecanismos, tenemos que mantenerlo funcionando. Si dejan de funcionar por cualquier causa, se nos acaban los materiales que usamos, los aviones no pueden volver a volar por alguna causa, hay un acto terrorista a nivel global y dañan muchos de estos aviones, vamos a tener un calentamiento súbito de la atmósfera terrestre. O sea, todo el calentamiento que evitamos con estos aerosoles, pues de momento saldría. Y entonces estaríamos en graves problemas. ¿Okay? Es como la persona que tiene una enfermedad grave y están administrándole medicina para mantenerlo vivo, ¿no? Como el paciente que está en cama y está ahí, no está claro, ¿no? Está allí, está a punto de irse, pero lo mantienen vivo. Bueno, si le dejan de administrar las medicinas, se va. Y así está nuestro planeta. Nuestro planeta está enfermo. Y está tan enfermo que cuando le estamos aplicando y tenemos posibilidad de aplicarle ciertas medicinas, a la vez que dejemos de aplicar esas medicinas, nos las vamos a ver negras. Es lo que están diciendo. Y ese término, apréndanselo. Porque si lo escuchan, bueno, ya saben, ¿no? Agáchense. Termination shock. Choque de terminación. ¿Terminación de qué? De la geoingeniería. ¿Okay? Eso va a venir. No lo vamos a hacer ahora mismo, pero se está estudiando y en algún momento se va a comenzar a poner en práctica. O sea, hay algunos, un par de gente por ahí que están haciendo pruebas con eso, pero todavía eso no está en práctica y va a tomar cierto tiempo. Ahora, ¿hasta qué punto estamos desesperados con lo que está ocurriendo? Porque las personas no lo ven en la vida diaria. Esta fue una propuesta de un científico. Activar, hacer explotar armas nucleares para resolver el problema del calentamiento global. A ver si entienden de la magnitud de lo que se está hablando. Porque yo sé que las personas en la vida diaria no vemos el problema. ¿Okay? Seguimos con nuestra rutina, nuestro trabajo, comprando las cosas, viajando en automóvil, haciendo de todo, comprando leche, comiendo carne, cocinando nuestra comida y reuniéndonos con nuestra familia para tomarnos una cervecita. ¿Okay? Pero detrás de esto hay no un murmullo, hay una gritería porque saben, no solo los científicos, se les ha advertido los políticos, la gente, los banqueros, los millonarios, todo el mundo sabe lo que viene. Y miren hasta dónde ha llegado este señor, que por debajo está el nombre. Proponer el uso de armas nucleares para generar un invierno nuclear. Yo no sé hasta qué punto, o sea, esto es insano, ¿no? O sea, esto ya pasa el nivel de locura, ¿no? O sea, tenemos un problema grave y queremos hacerlo más grave para tratar de resolver el problema grave que tenemos antes. Fíjense la magnitud de lo que se está hablando ya. O sea, hay círculos por allí donde se hablan cosas que la gente acá afuera no... Eso famoso que las personas tienen a muchas teorías comparativas, esas cosas, los gobiernos invisibles y todo eso. No hacen falta gobiernos invisibles. Hay gente por ahí hablando de cosas, ¿ok? Que no se mencionan, dicho sea de paso, en la prensa común, ni en la televisión. Y cuesta trabajo encontrarlas en internet. Pero se está hablando de esto, ¿ok? Y se toman, o sea, se calculan, se hacen cálculos, o sea, y a veces no duden que aparezca un científico que corra un modelo para tener una idea de qué sucedería en este caso. ¿Ves? Entonces, la cosa es que esto, por supuesto, está pasado completamente. ¿Cómo
una pequeña guerra nuclear pudiera transformar todo el planeta. Bueno, el humo procedente de las ciudades quemadas pudiera cubrir la atmósfera y protegernos del calentamiento global, bloqueando los rayos solares. ¿Sí? Entonces, esta idea de este señor en una cuenta de Twitter que se llama El Mundo de la Ingeniería, ¿sí? El humo procedente de las ciudades quemadas pudiera crear una sábana o un blanket, que le llaman en inglés, para protegernos de los rayos solares. Y entonces eso pudiera bajar las temperaturas a nivel mundial 2,25 grados Fahrenheit, 1,26 grados Celsius, que es lo que los hemos calentado hasta ahora oficialmente, desde el inicio de la época industrial, ¿okay? A lo largo de 2 o 3 años después de la guerra. Entonces, esto tiene 1000 likes, y bueno, en la época que se publicó este artículo. O sea, hay personas que les gustó la idea. Ya hay de todo en este mundo, caballero. Bueno, la cosa es que, bueno, el hijo de Donald Trump también la siguió y todo ese tipo. Pero lo importante aquí es lo que dicen las personas que han hecho estudios sobre la posibilidad de una guerra nuclear, tanto limitada como a nivel global. ¿Okay? O sea, está la guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia, o entre Estados Unidos y China, que ya China creo que tiene 400 cabezas nucleares. Entonces, hay diferencia entre una guerra, por ejemplo, como sería el caso entre la India y Pakistán, que tienen un arsenal global más pequeño. ¿Sí? Hay una amplia evidencia que sugiere que una guerra nuclear, ¿okay?, pudiera crear un efecto, un enfriamiento, un efecto de enfriamiento, al menos sobre la Tierra. Fíjense, están diciendo sobre la Tierra, quizás sobre el mar no, ¿ok? Pero esto no va a resolver el calentamiento global. Lo dicen estos autores, los autores de estos estudios. Entonces, este estudio publicado en Comida Natural, Nature Food, en agosto del año pasado, dicen que la severidad del efecto generado por las explosiones nucleares depende del tamaño de la guerra, o sea, de cuántas bombas se hagan explotar. Entonces aquí ponen el ejemplo de la guerra entre la India y Pakistán, entre 5 y 47, no sé qué cosas son las unidades estas, ¿okay? Tengo que ver qué cosa es TG, nunca la había escuchado. Y en el caso de una guerra entre Estados Unidos y Rusia, pudiera ser hasta 150. ¿Eh? Entonces, esta debe ser en toneladas, ¿no? Gigatoneladas, probablemente este es polvo y todo tipo de cosas que subirían a la atmósfera y bloquearían la luz del sol. Lo que pasa es que una de las cosas que el científico este planteó, o esta cuenta de Twitter, es que no ha tenido en cuenta que ese bloqueo de la radiación solar va a provocar colapso de los cultivos a nivel global. ¿Okay? O sea, vamos a resolver el problema del calentamiento, entre comillas, pero vamos a matar de hambre millones y millones de personas. ¿Okay? Entonces aquí, eh, para un caso de una guerra esta limitada, entre 2,25 hasta grados Fahrenheit por 2 o 3 años, y dice que aún así esta revista, o sea, el tweet este está equivocado. Los efectos climáticos dependen completamente en cuánto humo se genere durante estas guerras. La duración del tiempo de estos efectos no depende de la cantidad de humo. ¿Okay? O sea, hay un máximo, cuando más, de 5 años para el máximo de estos efectos, que serían el humo y el polvo en la atmósfera, ¿no? Entonces, dice el autor de este estudio que una guerra nuclear pudiera reducir las temperaturas. La causa es porque todo este material subiría a la atmósfera a una altura lo suficientemente grande como para que no pueda ser llevado de regreso a la Tierra por las lluvias. O sea, tiene que estar en la estratosfera, bien alto. Y entonces allá arriba sí pudiera absorber la radiación solar y enfriaría y oscurecería, dicho sea de paso, la superficie terrestre. Como estos efectos serían temporales, no resolverían el problema del calentamiento global. Recuerden que el CO2 que estamos metiendo en la atmósfera va a estar miles y miles de años aquí, calentando la atmósfera. ¿Eh? Entonces, bueno, él analiza varias cosas más. Una de las cosas que dice, que no está estudiada en profundidad,
serían los impactos en la radiación ultravioleta en los humanos y en nuestros cultivos y en los ecosistemas, por supuesto. ¿Okay? El ozono en la estratosfera, o sea, la capa de ozono que tanto nos hemos empeñado en cuidar, sería destruida por el calentamiento provocado por esta guerra y permitiría la entrada de rayos ultravioleta a la superficie. Mientras hubiera ese polvo y ese humo allá arriba, no permitirían la entrada de los rayos ultravioleta, pero una vez que todo eso se disipe, no vamos a tener capa de ozono y vamos a tener efectos importantes aquí por los rayos ultravioleta, solamente por eso. ¿Sí? Así que definitivamente generar una guerra nuclear para resolver el problema del calentamiento global no tiene ningún sentido. ¿Okay? Pero hay voces por ahí hablando de eso. Ahora, y estamos llegando al final, y esta es la parte más importante. Vamos a comenzar con el tema de exoplanetas, y yo sé que van a hacer la pregunta, ¿qué tienen que ver los exoplanetas, no? A ver, está aquí. Ok. El clima. Han hecho un estudio y dicen que tiene implicaciones importantes para el clima en los planetas que giran alrededor de otras estrellas. Para tener una idea nosotros de si existe vida allí o no, si existe vida allí o no. ¿Bien? O sea, se ha hecho una modelación de cuáles serían las condiciones en un planeta para, en un proceso donde pasaría de un clima estable a un clima que sería similar al de un infierno. Aquí en el sistema solar tenemos un ejemplo de ello, el planeta Venus. ¿Okay? La superficie del planeta Venus es un infierno. Allí hay 500 grados Celsius de temperatura. Ahí en la superficie del planeta Venus, que tiene el mismo tamaño que la Tierra y tiene atmósfera, ¿okay? En la superficie de Venus, el plomo está derretido. Allí en ciertos sectores de la atmósfera llueve ácido sulfúrico. La atmósfera de Venus en su mayoría es CO2, dióxido de carbono, que es el gas que nosotros estamos inyectando en grandes cantidades aquí en la atmósfera terrestre. Bien, bueno, ¿por qué traigo este estudio que habla sobre otros planetas fuera del sistema solar? Bien, porque la cosa lo que delata este estudio y esta modelación es que pudiera ser muy fácil llevar la atmósfera de un planeta de habitable a un infierno. Y esta es la primera vez que se hace este tipo de estudio. ¿Ok? Y entonces, lo que dicen ellos comenzaron con un planeta como la Tierra y querían saber, porque sabemos que existen dos extremos, por ejemplo. O sea, la Tierra tiene una atmósfera totalmente suave, habitable, con una temperatura ideal para nosotros y para un montón de especies más. Y está el caso de Venus, que tiene un tamaño similar a la Tierra, que tiene atmósfera también, pero es un infierno. Entonces, los estudios que se habían hecho hasta ahora están sobre la Tierra o sobre Venus, en los dos casos extremos. Pero nunca habían analizado qué posibilidades existían de pasar de un estado al otro. Bien. Entonces, lo que plantean este grupo científico es que la diferencia entre ambos no son muchos grados de temperatura. No hay una gran diferencia para comenzar. ¿Okay? Entonces, este grupo de astrónomos de la Universidad de Génova y miembros de otro estudio más que analiza casos de planetas de París, crearon esta primera simulación de lo que llaman un runaway, o sea, un punto donde se vaya corriendo desde una atmósfera vivible, como la tenemos aquí, hasta un punto donde sea estéril, no vivible, un infierno. ¿Okay? Han demostrado que para las etapas iniciales del proceso, la estructura atmosférica y el cubrimiento de nubes sufren cambios significativos, particularmente ciertos tipos de nubes que serían más espesas, más gruesas, conllevando a un cambio indetenible y complicado generado por los gases de efecto invernadero. ¿Okay? En tierra, la temperatura global es algunas decenas de grados Celsius. O sea, la temperatura global ha sido hace poco 15 grados y esas cosas. Pero aumentando algunas decenas de grados la temperatura de la Tierra y con un poco de aumento, que eso sucede, por ejemplo, ahora con el máximo solar y a lo largo de la vida del Sol va a ir aumentando su radiación, con un pequeño aumento de la luminosidad del Sol,
pudiera ser suficiente para iniciar ese fenómeno y para transformar a nuestro planeta en un lugar totalmente inhabitable. Bien, este es el primer estudio. A partir de ahora estoy seguro que van a salir unos cuantos científicos a tratar de entender mejor esto y dar más datos, ¿ok? En este escenario, un planeta pudiera evolucionar de un planeta como la Tierra a un infierno con una temperatura superficial de 1000 grados Celsius, superior a la de Venus. ¿Ok? La causa, el vapor de agua, que es un gas natural de efecto invernadero. O sea, al llegar a cierta temperatura a la atmósfera, la evaporación del océano aumentaría, se aceleraría a tal punto que se evaporarían los primeros 10 metros de todos los océanos. O sea, el nivel del mar bajaría 10 metros solamente por la evaporación del agua. O sea, olvídense ya los hielos no existen. ¿Ok? Y entonces, la evaporación de los océanos incrementaría la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, lo cual llevaría a un efecto invernadero con realimentación positiva, que se autoincrementaría y haría pasar a la atmósfera terrestre del punto crítico, ¿ok? Donde estaría el punto crítico del vapor de agua, y ya aquí la Tierra no tendría forma de enfriarse más. ¿Qué es lo que haría? Comenzar a calentarse. Entonces ellos dicen aquí que en cuestión de algunos cientos de años la Tierra pudiera pasar de lo que es ahora a un lugar estéril, como Venus. O sea, este es un estudio extremo, por supuesto. O sea, este es el primer estudio. Hay que ver que otros científicos corroboren esto, que haya discusiones y toda una serie de cosas. Y no, hasta ahora no se dice que vamos camino a eso, ¿okay? Pero están advirtiendo que existe la posibilidad de que ocurra. Han encontrado un mecanismo que estaba basado en este caso en la liberación acelerada de vapor de agua que funciona como gas de efecto invernadero a partir de cierto punto de calentamiento de la atmósfera terrestre. Bien, entonces, eso está feo. Este estudio está feo, está incómodo, o sea, es un estudio de pesadilla, pero han demostrado que existen condiciones para ello. ¿Eh? Entonces, una de las cosas que están advirtiendo a partir de este estudio es que la atmósfera terrestre tiene un equilibrio frágil, el equilibrio que mantiene las condiciones de nuestra atmósfera, y eso deberíamos saberlo hace muchísimo tiempo. Los científicos lo saben, pero eso al público no se le ha informado lo suficiente, no se ha enseñado en las escuelas. Nos hemos dedicado a negar eso y a decir que la economía no necesita al medio ambiente y todo ese tipo de cosas. ¿Eh? Un pequeño incremento, repito, en la radiación solar y un pequeño incremento de la temperatura terrestre, estamos hablando de algunas decenas de grados, quizás, digamos, 20 grados Celsius, o sea, algunas pocas decenas de grados serían suficientes para activar este mecanismo irreversible y ahí se acabó la historia de la vida en la Tierra. Entonces, vamos a terminar aquí la charla. O sea, esto es, bueno, espero que puedan dormir hoy. Yo sé que Adriana, bienvenida casi al final. Buenas noches. Aquí hemos tenido hoy de todo, o sea, desde las propagandas, cómo eran las propagandas y el problema de las propagandas, que lo toqué al inicio, noticias normales y estas noticias últimas que son, vamos a decir, escandalosas, ¿no? La propuesta de usar armas nucleares para reducir el calentamiento global. O sea, para aquellos que dicen que el calentamiento, si hay alguien aquí que nos está observando ahora que dice que el calentamiento global no existe, bueno, que sepan que ya hay alguien que se le ocurrió usar bombas atómicas para reducir o frenar el calentamiento global o tratar de solucionar lo que, dicho sea de paso, no es la solución, no lo va a solucionar. ¿Okay? O sea, no solo existe, sino que se está acelerando. Y hemos visto aquí montones de muestras hoy, pasamos, o sea, es muy probable y es muy evidente ya que pasamos los famosos 1,5 grados del famoso Acuerdo de París. Todo eso va quedando en el pasado. ¿Cuál es el camino que llevamos? Calentamiento mínimo en la atmósfera terrestre de 3 grados Celsius, eso es un desastre mayúsculo. ¿Ves? ¿Qué viene para el futuro? En la medida que se vayan incrementando las temperaturas, vayan aumentando las sequías,
vayan aumentando las inundaciones, vayan reduciéndose la cantidad de cultivos que se generan a partir de la agricultura, vayan reduciéndose un montón de cosas, se va reduciendo la economía. Si no lo hacemos, recuerden que el final de todo esto es, si no lo hacemos voluntariamente y de forma inteligente, la naturaleza nos va a obligar a hacerlo y allí sí se van a poner bien feas las cosas. ¿Okay? Si ahora las cosas están feas, ¿okay? Recuerden La Jaina, recuerden la ciudad de Libia, recuerden Acapulco. Si ahora las cosas están empezando a estar feas, recuerden Valparaíso en Chile. ¿Okay? Si las cosas ya están feas ahora, imagínense, no con 1,5, sino con 3 grados, con el doble de calentamiento. ¿Okay? Y por lo que veo, los vamos a vivir en nuestras vidas. ¿Ok? Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Creo que hemos tenido una noche calientita hablando del calentamiento. Y bueno, vamos a reírnos un poco antes de terminar. Así que nada, muchas gracias a todos por estar acá. Espero que les hayan resultado interesantes estas cosas. Como siempre digo, es importante, si viene un huracán, hay que estar al tanto del huracán, no solo de su recorrido, sino de la intensidad y con qué intensidad se espera que tenga cuando llegue aquí, ¿verdad? Y prepararnos para eso. Bueno, esto que viene no va a ser algo que va a pasar 3 días y después se va. Esto va a seguir empeorando con el tiempo, porque lo hemos decidido nosotros. Así que es importante conocerlo, activarnos, prepararnos lo mejor posible y a ver cómo logramos sobrevivir la tormenta. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias por los likes, por los corazoncitos. Gracias por compartir este espacio, que como siempre les digo, lo hago no solo por informar, sino también porque tengo la necesidad de soltar todas estas cosas que encuentro en los estudios científicos que investigo, que reviso. Y nada, les recuerdo, estamos en Spotify en forma de podcast. Lo pueden buscar, GW from Miami. Estamos en YouTube, GW from Miami, que es Global Warming from Miami. ¿Okay? Estamos en YouTube. Si se llegan por ahí, se suscriben y nos dan un like, se los agradezco muchísimo. Y todos los domingos estamos acá a las 8 de la noche, hablando hora y media. Y estoy aquí, estamos ahí más o menos a la hora y media. Yo pensé que nos íbamos a extender un poquito más. Hablando hora y media sobre el calentamiento global, sobre la crisis climática, sobre el cambio climático o como quieran llamarlo. Soy Carlos Heredero, una vez más, gracias por estar acá conmigo, gracias por entender la importancia de lo que está sucediendo y de las posibles formas que tengamos de, no de solucionarlo, sino de tratar de escaparnos un poco de algunos de sus efectos. Y nos vemos. Recuerden que todos los miércoles también estoy por acá en vivo a las 8 de la noche con noticias de astronomía, ciencia y tecnología. Están invitados también. ¿Okay? Todos los domingos, 8 de la noche. Nos vemos. Así que vamos a dejar de compartir por acá. Y se me perdió el botón de compartir. Aquí está. Para poder poner el final de la despedida. Nada, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo domingo con otra charla sobre el calentamiento global. Chao, buenas noches, que descansen, feliz fin de semana.